¿Cómo están? Qué bueno poder comenzar hoy con una pequeña serie de 2 mensajes acerca de esto que hemos llamado paradójico, humillado, exaltado. Para mí particularmente, la vida cristiana es una paradoja, es decir, una aparente contradicción. De hecho, esto de paradoja viene de una palabra que significa contrario a la opinión común. ¿Sabes? Si cuando lo escuchas, produce un choque en tu mente. Y desde joven había algunas cosas acerca de la vida cristiana que a mí me resultaban realmente contradictorias. Y estos son algunos ejemplos. Pierdes tu vida para poder salvarla. ¿Es directo para ti? ¿O hay algún choque? Bajar para ser elevado. Eres fuerte cuando eres débil. Tienes más cuando más has dado. Si te humillas, serás exaltado. Yo recuerdo decirme esas cosas, por ejemplo, cuando tenía algún conflicto con mis compañeros en el colegio, en el liceo. Cuando quería actuar a mi manera y recordaba esas paradojas. Inclusive cuando alguien me animaba a actuar conforme a lo que era la opinión común. Si te humillas, vas a ser humillado. Si das, te quedas con menos. La única forma de salvar tu vida es preservándola, es imponiendo tu propia vida, no la de otro. Yo no sé si alguna vez tú has luchado con estas paradojas de la vida cristiana. Aura, mi esposa, me contó que después de un evento aquí en una de nuestras sedes, un evento de mujeres que fue, digamos, de gala. Ella venía con un grupo de mujeres de la iglesia y venía con un vestido, sabes, elegante, y el resto también. Y de pronto en un puesto policial, atendido por hombres y mujeres policías, una mujer policía detuvo el carro donde ella venía manejando, le pidió solo a ella que se bajara, le pidió que se colocara frente a el carro, que abriera sus manos, que abriera sus piernas, y ¿cómo se llama eso? ¿Cateo? No recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Requisia. Bueno, ok, tiene varios nombres. Y le hicieron esa requisa, y dice que las mujeres que estaban dentro del carro estaban indignadas por el trato brusco que esta mujer le daba. Y ella solo les decía, mientras estaban dentro del carro, que no dijeran nada, que estuvieran tranquilas. ¿Y sabes por qué estaba haciendo eso? Por estas paradojas de la vida cristiana. Estas paradojas que necesitamos interiorizar quienes somos seguidores de Jesús. Luego la mujer le pidió los documentos, pero ni siquiera los leyó, solo le preguntó, ¿de dónde vienen? Y Aura le dijo, venimos de la iglesia, teníamos un evento especial. Y en ese momento, esta mujer policía se sorprendió. Y de pronto
le entregó los documentos sin leerlos y le preguntó: ¿y de qué iglesia? No, de las Buenas Nuevas. Y esta mujer, no sé por qué razón, pero le preguntó: ¿dónde pastorea el pastor Álvaro Rea? Sí, de allí. Ah, y el resto de mujeres policías hicieron como un Y entonces Aura entró, se puso frente al volante y las mujeres comenzaron a protestar. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Sabes esas cosas que tú dices, qué sentido tiene? Y Aura le pidió: ok, pero vamos a hacer una cosa, tomen los ponqués que están ahí atrás, que traíamos para nosotras, reúnanlos todos y entréguenselos. Y una de ellas se bajó y se los entregó a estas mujeres policías. Y luego continuaron. Y dice Aura: no quise decirle que yo era la esposa de Álvaro Rea. El asunto es, vivir estas paradojas no va a ser fácil. No es fácil para mí, no es fácil para mi esposa, no es fácil para ti. No es fácil enseñársela a nuestros hijos en un mundo de violencia. ¿No es cierto? No es fácil decirles que para poder salvar tu vida tienes que perderla, que para bajar que para ser elevado tienes que bajar, que para ser fuerte necesitas reconocer tu debilidad, que cuando tienes más es en realidad cuando das más. ¿A quién le resulta fácil estas paradojas? A ver, ¿a quién de ustedes les resulta fácil estas? Ninguno levanta la mano. Es que para mí tampoco, no crean. Bueno, quizás usted ya las ha asumido y las ha abrazado. No. ¿Y sabes dónde es difícil para mí abrazar estas paradojas? ¿Sabes dónde? En mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Me resulta aún mucho más difícil. ¿Y a ti? Me resulta mucho más difícil humillarme para ser exaltado como esposo o como padre. Lo que no ocurre inmediatamente, solo ocurrirá después de sembrar una y otra vez. Dar para recibir más, lo cual no ocurrirá de la noche a la mañana, ocurrirá quizás 10 años después de dar, respirar profundo y dar. La única forma de que podamos abrazar estas paradojas del todo es entender la cruz. Y sabes, la cruz era contraria a cualquier tipo de expectativa mesiánica. ¿Qué quiero decir? Que la humillación pública y la ejecución del Mesías en la cruz iba en contra prácticamente de cualquier tipo de expectativa mesiánica en el siglo I. Es decir, este Jesús, y piensen en eso, esto tiene que ver con los seguidores de Jesús. Esto tiene que ver con quienes reconocieron que Él era el Mesías. Sus seguidores que reconocieron, este Jesús es el Mesías. Para ellos, el asunto de la cruz no entraba en la cabeza. Si tú eres el Mesías, y vamos a pensar en esto, si tú eres el Mesías, entonces tú eres el rey que Dios prometió. El rey que tendría un trono permanente. Y aquel que nos libraría de nuestros opresores, en este momento de Roma. No me digas
que siendo el Mesías, vas a ser sometido al sufrimiento, a la flagelación, y vas a ser ejecutado en una forma de condena romana. Nadie iba a aceptar eso. Parece que nunca leyeron las profecías mesiánicas en Isaías, donde se describe ese siervo de Dios que iba a sufrir. Esto es duro, ¿no es cierto? Porque esto es una paradoja. Recuerda, esto es una contradicción o aparente contradicción en nuestra mente. Ahora, vamos esta semana y lo que quiero pedirte es que me acompañes durante esta semana para que veamos cómo fue esto que llamamos pasión. Por cierto, la palabra pasión es el aguante pasivo de una víctima ante las aflicciones impuestas sobre ella. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de la pasión de Cristo, aquella, por cierto, estamos más en contacto con esto después de esa célebre película dirigida por Mel Gibson, La Pasión. Y uno dice, ¿por qué se llama así? Bueno, porque a esto se refiere. Una víctima que se somete, que aguanta a esta forma, ¿no?, de sufrimiento. Y vamos a ver, yo he tratado de ordenar los acontecimientos de esta última semana en la vida de Jesús. Y algunos han tratado de ordenarlos. Y lo que sabemos es que el domingo ocurrió la entrada triunfal, que el lunes se despeja el templo, que el martes Jesús es ungido en Betania y Judas acuerda traicionarlo, que el miércoles no se registra ningún acontecimiento, que el jueves ocurre la última cena y Jesús ora en Getsemaní, y viernes, sábado y domingo lo vamos a dejar para la próxima semana. Comencemos entonces con el día domingo. Recuerda, mi punto es, mira las paradojas que aquí están ocurriendo. Este es el Mesías, este es el Rey prometido, este es el que les libraría de sus opresores, este es quien tiene un trono eterno, este es aquel a quien se le entrega todo el dominio, toda la autoridad. Y mira su comportamiento. Y nos confunde. Y si hubieses estado allí, estarías confundido, completamente confundido. Así que llevaron el burrito a Jesús. Mateo 11. Domingo. Va a entrar a Jerusalén. Está por comenzar la Pascua judía. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que iban cortando en los campos. Y aunque Jesús había estado en Jerusalén varias veces, su entrada final a Jerusalén ese día es lo que se llama Domingo de Palmas o Domingo de... Y ya vemos por qué, con esta imagen entendemos por qué. Y fue significativo porque él estaba entrando como un humilde rey. Jesús entonces entró a la ciudad en un pequeño burro y esto simboliza la humildad en la victoria en contraste con el orgullo de un rey llegando a la ciudad donde va a ser coronado o donde va a ser exaltado por su victoria y su conquista en un brioso caballo de guerra. Aquí una paradoja
pues es contrario a lo que la gente había esperado de ese rey victorioso prometido por Dios, que los liberaría. Jesús, en cambio, entra en un burrito, entra en un pollino. Imagínate que nunca había sido montado por nadie. Significa que de verdad era un burrito. Nunca había sido montado por nadie. Y si, por favor, ten esa escena. Ese es un burrito más pequeño de lo que tú esperabas. No es un burro. Y allí está Jesús montado en este animalito que va caminando muy lentamente. Y esa es su entrada. Esa es su entrada. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. La gente que está ahí reunida ha venido a Jerusalén esperando ver a Jesús, porque han escuchado, porque algunos son sus seguidores entre la multitud, entre las multitudes, frente a quien sanó a algún enfermo, o eran sus seguidores en las multitudes a quienes alimentó. Ellos han visto sus milagros, han escuchado sus palabras de autoridad. Ellos pueden ver su vida recta. Han escuchado sus palabras de sabiduría. Sí, y sobre todo, han visto sus milagros. Ahora le están recibiendo en Jerusalén. Yo quiero que ustedes se imaginen, son parte de los 12, de los más cercanos. ¿Qué piensan? Esta es la entrada. Este es nuestro momento. Y seguían diciendo: bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén. Jerusalén es el lugar que sería la capital del reino. ¿Saben que de esta manera se cumplió una profecía dada por Zacarías, un profeta de la antigüedad, 520 años antes? Y la profecía dice así: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y eso exactamente es lo que ocurrió. Te pregunto, ¿puede Él mostrarnos dónde están las áreas de orgullo en nuestra propia vida? ¿Puede Él mostrarte dónde están tus áreas de orgullo cuando estás en tu casa con los tuyos? Cuando estás en tu trabajo con quienes compartes tu labor cada día? Cuando estás con tus amigos compitiendo por ser más importante o tratando de demostrar algo, ¿puede Él mostrártelo? Creo que sí. Estoy seguro que sí. Por favor, no vean a Jesús montado en este burrito entrando a Jerusalén como algo poético, como una postal artística. Véanlo como algo, como podía verse, como algo contradictorio, incluso ridículo, para lo que la gente gritaba y hacía al colocar esa alfombra delante de Él. Si es el Rey victorioso, y si este es el anuncio de que el reino de Dios va a ser establecido, esta imagen no parece ser lógica.
Así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Y quiero que por favor noten esto, porque vamos a otra paradoja. Y después entró en el templo, y después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Así que Jesús va a Jerusalén para estar en la Pascua, en esta celebración, y pues no se queda en Jerusalén. Él se queda en Betania, a menos de 20 kilómetros allí, al este de Jerusalén, con sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Lázaro, el que Jesús mismo había resucitado, María y Marta. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando entró a Jerusalén? Entró en el templo. En su llegada a Jerusalén entró al templo y él vio todo detenidamente. Vayamos entonces al día lunes. Ese día siguiente regresa de Betania a Jerusalén. Y no voy a entrar en algunos detalles. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esta imagen nos choca. ¿Acaso no hemos hablado de humildad? Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Y les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que él observó detenidamente el día anterior? Él está observando que hay un patio exterior del templo que se llama el patio de los gentiles. ¿Y sabes por qué se construyó el patio de los gentiles? Para que personas de todas las naciones pudiesen ir al templo, entrar ahí al patio de los gentiles y de una u otra manera acercarse a Dios. Pero el patio de los gentiles fue convertido, mejor dicho, en un mercado lleno de especulación, donde de pronto, si traías algún corderito de algún lugar distante para celebrar la Pascua, para que ese corderito fuese sacrificado, y lo que hacías era esto: decir, yo merezco ser castigado por mis pecados, yo merezco morir porque le he faltado a Dios, le he fallado tantas veces, me he rebelado contra Él, he sido indiferente, reconozco que merezco consecuencias, pero aquí traigo este corderito para que muera en mi lugar. Este es el sentido. Sin embargo, alguien revisaba tu corderito y decía: no te sirve. ¿De dónde lo traes? No, lo traigo de mi casa, lo traje sobre mis hombros para que no se lastimara. Vivo lejos de aquí. No te sirve, debes comprar uno en el mercado. Y los precios eran exorbitantes, porque alguien obtenía ganancias de la fe de la gente. Además de eso, habían cambistas. Y aunque habían monedas romanas que eran de uso común, en el templo no puedes traer una moneda romana, solo monedas del pueblo de Israel. Así que debes cambiarla. Y por el cambio, aquí en el templo, te cobramos un impuesto excesivo. Y ahí entonces Jesús está diciendo, esta profecía, por cierto, esto es una profecía que fue dicho 600 años antes.
Y Jesús está diciendo, la está repitiendo, no puede ser, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Esto es lo que han hecho, ustedes no están permitiendo que la gente de otras naciones venga y se acerque a Dios. ¿Y sabes lo que Jesús está diciendo con esto? Que deberíamos oponernos al pecado y a la injusticia tomando una posición activa en su contra. Que la humildad no es contradictoria. Es decir, que la humildad no nos impide oponernos al pecado y a la injusticia tomando una posición activa contra ella. Piensen en esto. Mientras Jesús está volcando las mesas de los cambistas, tirando las sillas a un lado, abriendo la jaula de las palomas y diciendo, no van a convertir, esta casa es casa de adoración para todas las naciones y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí están las autoridades del templo, ¿por qué no hacen nada? ¿Nunca se han preguntado eso? El templo tiene 2 sumos sacerdotes, algo extraño, pero ahí estaban 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el suegro y el yerno. Eso no podía ser, pero era. Estaban sacerdotes, estaban levitas y estaban soldados del templo, porque ellos habían establecido soldados, guardias del templo, judíos. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie detuvo a Jesús? ¿Saben por qué? Porque no tenían argumentos para detenerlo, porque lo que él estaba diciendo era completamente cierto. Y hay momentos donde si tú crees que estás callando por humildad, voy a aclararlo. Si tú no hablas, si tú no confrontas lo que está mal, cuando lo que está mal debe ser confrontado, tú no estás guardando silencio porque eres humilde, tú estás guardando silencio por cobardía. Y eso Jesús no lo es. Él puede ser humilde y lo ha demostrado, pero no es cobarde. No lo es. Paradoja. Día martes. ¿Qué ocurre el día martes? Dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un recordatorio que el pueblo de Israel tenía de su salida de Egipto. Y la Pascua es ese recordatorio de que esa noche mataron un corderito en cada casa. Y la sangre del cordero la colocaron en los marcos de las puertas y los marcos de las ventanas. Y cuando ¿recuerdan las 10 plagas? Pues cuando la última plaga es la muerte. Pero cuando la muerte ve, el ángel que trae muerte ve la sangre en estas casas, pasa de largo y murieron los primogénitos egipcios, pero los primogénitos de las tribus de Israel fueron salvos. Y ellos recordaban cada año ese momento. Por eso siempre recordaban la muerte de un cordero que nos salva de nuestra propia muerte. Y luego venía el festival de los panes sin levadura. Y esto también se relaciona con su salida de Egipto. Esa noche Moisés dijo, salgan, preparen pan, pero no dará tiempo de que podamos usar levadura. Así que
llevaron, hicieron y comieron, mejor dicho, comieron esa noche el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Por eso se llama el Festival de los Panes sin Levadura. Son los 7 días siguientes a la Pascua. Y aquí lo que dice es que los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Sí, ellos estaban pensando, ¿cómo podemos capturar a Jesús? No tenemos una razón que justifique el hecho de apresarlo, el hecho de condenarlo. Entonces, ellos dijeron, pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Ellos no quieren disturbios. Ellos no quieren problemas con Roma. Ellos no quieren que su celebración de la Pascua y los panes sin levadura se dañe. Hay mucha gente en Jerusalén que ha venido a esta celebración. Ellos sabían que la opinión popular estaba a favor de Jesús y que mucha gente estaba allí en Jerusalén porque querían ver a Jesús, y de hecho el recibimiento que tuvo así lo demostraba. Y sigue diciendo, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Y mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Aquí está entonces este acontecimiento. ¿En dónde está Jesús? ¿Recuerdan dónde está? En Betania. ¿Sabían que en esa celebración, en la casa de Simón, que había tenido lepra, uno piensa, había tenido lepra, ¿cómo es que ahora no la tiene? ¿Quién creen que lo sanó? ¿Por qué está haciéndole una fiesta a Jesús? ¿Saben quiénes están invitados a esa fiesta? Sus amigos, Lázaro, María y Marta. Y por cierto, aquí estamos leyendo en Marcos en el capítulo 14, pero los detalles adicionales los da Juan en la historia que escribe. Y Juan lo que nos dice es que allí están Lázaro, María y Marta, pero también nos dice que quien entró, que esta mujer que entró con un frasco de alabastro que contenía ese perfume costoso, es María. ¿Qué tan costoso era ese perfume? ¿Y por qué está haciendo esto? Sigamos leyendo. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que le regañaron severamente. ¿Qué es lo que están pensando? Esto es un desperdicio. Esto es un desperdicio. Recuerdan que la pregunta es, ¿qué tan costoso era ese perfume? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? El salario de un año. El salario de un obrero por un año. ¿Creen que es costoso? Muy, muy costoso. Ahora, Juan, por otro lado, nos dice que si alguien pensó en esto, posiblemente fue el que dio su opinión. Y otros entonces dijeron, sí, tienes razón. Fue Judas. ¿Saben? Este es un momento muy importante en la vida de Judas. Judas es el tesorero, el que maneja las finanzas del equipo de Jesús. Pero lo que dice es que tomaba de la bolsa para él. Voy a decirles algo, y esto ha ocurrido durante toda la historia.
Muchas veces las personas necesitadas son un negocio. Muchas veces la ayuda a los pobres es un negocio para quienes controlan los fondos que supuestamente deben llegar a los pobres. Y eso lo hemos visto con políticos que públicamente hablan de fondos para los necesitados, pero ocultamente se benefician a través de actos de corrupción con eso. Y eso lo vemos con grandes filántropos. Ojo, cuando tú escuches de un gran filántropo mundial, estudia bien lo que busca hacer. Muchos de estos filántropos están moviendo una nueva agenda que impulsa el aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia tradicional, pero ellos son los grandes filántropos del mundo, los que ayudan a los necesitados, y en realidad su búsqueda es la búsqueda de poder, de más poder y más control. Y aquí está una opinión que es aceptada por la gente, pero posiblemente movida por quien se beneficia. Quien dice, me hubiesen dado eso a mí y yo lo manejo mejor. Ese es el salario de todo un año. Quizás nunca hemos tenido una contribución tan buena como esa para los necesitados. ¿Sabían ustedes que en este momento Judas se da cuenta de que lo que él espera, yo soy el administrador de este equipo de Jesús, cuando él llegue a su trono, cuando él se establezca como el rey, yo quiero seguir en la administración? ¿Sabían ustedes que este acto hizo que Judas se diera cuenta de que no iba a ser así? De que el reino que Jesús ofrecía no era político, no era basado en el poder militar, era un reino espiritual. Y en ese momento es como si Judas hubiese dicho, no me digas que se trata de esto. Si es así, yo no quiero seguir aquí. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Así que lo que creen, algunos creen que es un desperdicio, Jesús lo ve como algo maravilloso, como una honra maravillosa. Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Y ahí está Jesús confrontando las ideas de su propio equipo. Y luego dice, ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. ¿Ves lo que en este momento Judas piensa? ¿Judas entiende? No habrá poder. Eso no se trata de dominio, como lo entendemos. Esto se trata de un asunto espiritual, esto se trata del corazón, esto se trata de transformar desde adentro. ¿Sabían ustedes que estas palabras de Jesús son literales? Ella en realidad usó todo este perfume. Por favor, imagínense un perfume de un costo muy alto. Es en realidad un concentrado de perfume con el que Jesús es bañado desde la cabeza hasta los pies. Ungido. ¿Sabes ungido? Ese perfume en realidad se está usando como un ungüento para su piel, para toda su piel. Cuando Jesús muere en la cruz y su cuerpo es bajado de la cruz para ser llevado a aquel sepulcro del hombre rico, al día siguiente era día de reposo. Y el día de reposo para los judíos no comienza con el amanecer.
El día de reposo para los judíos comienza para el anochecer. Así que estaba por anochecer cuando bajaron el cuerpo de Jesús. Y no hubo tiempo de que lo prepararan para el sepulcro. ¿Sabes el único perfume que su cuerpo tenía para ser colocado en el sepulcro? Este perfume, el que esta mujer le había colocado. ¡Wow! Entonces, y esto lo dice inmediatamente, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. ¿Ves la conexión entre este momento que él vio como un despilfarro y ahora su decisión de no sigo contigo? Y ahora buscar alguna, digamos, algún lugar, algún privilegio, algún reconocimiento de la misma clase religiosa y de los poderosos que están contra Jesús. Si alguna vez te has preguntado por qué Judas traicionó a Jesús, aquí la respuesta. Entremos al día jueves. ¿Qué día nos hemos saltado? El día miércoles. No hay nada que se escribe acerca del día miércoles. Posiblemente Jesús estaba descansando en la casa de sus amigos, en Betania. Tomó este día para descansar. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Por eso sabemos que es el día jueves. Por la noche Jesús llegó con los 12 discípulos y mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Y este es el anuncio. Y vamos. Cuando lees esta historia, si te identificas con esta historia, seguro te sientes indignado con lo que Judas ha hecho, ¿no es cierto? Cuando ves la película, seguro piensas, ¿cómo pudo hacerlo? Sin embargo, nosotros negamos la verdad de Cristo cuando llevamos una vida distinta a la que Él nos enseñó a vivir. Negamos el amor de Cristo cuando no lo obedecemos. Y negamos su deidad al rechazar su autoridad. Judas no es tan diferente a nosotros. Créemelo. Porque cuando entramos en estas paradojas, en nuestra contradicción, podríamos hacer lo mismo que Él. Estas paradojas rompen nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer, de lo que Él debería darnos, de lo que deberíamos recibir. Más adelante dice, en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿De qué nos estamos dando cuenta? ¿Qué está anunciando Jesús? Él está anunciando que ellos lo dejarán. ¿Sabes por qué? Porque en medio de estas paradojas, ¿qué es lo que su vida muestra? En medio de estas contradicciones que ellos van a experimentar, en medio de este choque de lo que esperan y de la realidad que ahora enfrentan, ellos lo iban a abandonar. ¿Cuántos de ellos lo iban a abandonar? Todos. Todos, solo uno estuvo al pie de la cruz, Juan, y sin embargo luego también se escondió con el resto.
Sin embargo, Jesús está haciéndoles una promesa. Después de ser levantado de los muertos. Por favor, escucha lo que Jesús te está diciendo. Tú eres uno de sus seguidores más cercanos. Y Él está diciéndote, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y les veré. ¿Qué está prometiendo? ¿Qué está prometiendo? Que resucitaría. Y esa es una cosa la más poderosa de nuestra fe. Jesús cumplió su promesa. Fue levantado de los muertos. Ellos no lo creyeron. ¿Y sabes por qué sabemos que no lo creyeron? Porque ellos no se fueron a Galilea. Ellos quedaron escondidos en Jerusalén, muertos de pánico. Ellos no creyeron esto. Quiero decirte, si Jesús cumplió su promesa de que resucitaría y la cumplió, tú puedes creer todo lo que Él te prometa. Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Esa es su garantía. Esa es su garantía. Vamos a detenernos aquí. Y luego veremos el resto de acontecimientos. Pero esta semana quiero que reflexiones profundamente en cada uno de estos pasajes. Y quiero que te encuentres, quiero que enfrentes directamente estas paradojas, estas contradicciones de aquel que aceptó, siendo el Rey de gloria, siendo el Rey de todo, ser humillado, completamente humillado. Y cuando sientas que la vida cristiana es una contradicción difícil de vivir, ¿sabes cuál es mi recomendación? Porque a mí también se me hace muy difícil. Síguele más de cerca. Y muchas de tus contradicciones van a ser aclaradas. Síguele más de cerca. Sigue su ejemplo. Y mucho de lo que hace cortocircuito en tu mente, que parece ser contrario a lo que es la opinión común de la gente, va a ser despejado. Vas a tener luz para vivir haciendo la diferencia como su seguidor. Vamos a estar de pie. ¿Oras conmigo? Cierra tus ojos allí donde estás. ¿Cuántas veces has experimentado estas paradojas? A ver. ¿Cuántas veces esto produce confusión en tu mente? Pierdes tu vida para poder salvarla. Bajar para ser elevado. Ser fuerte solo cuando eres débil. Tienes más solo cuando das más. Si te humillas, serás exaltado. Ah, Jesús, queremos seguirte más de cerca. Sobre todo en esta última semana, sobre todo en esto que se llama tu pasión, queremos seguirte más de cerca, porque solo así se aclaran nuestras dudas, solo así se resuelven nuestras contradicciones, solo así
podemos estar seguros de dar un paso más allá de lo que la gente a nuestro alrededor grita, que es el deber ser. Señor, gracias por enseñarnos a vivir en estas paradojas, en estas aparentes contradicciones. Porque hay una contradicción entre lo inmediato y lo permanente, entre lo temporal y lo eterno, entre lo material y lo espiritual, entre el valor a la gente y el valor que tanto le damos a las cosas. Gracias porque tú nos ayudarás cuando experimentemos esta forma de contradicción entre lo que esperas, entre lo que nos pides hacer y lo que pareciera ser nuestra lógica normal, común, para hacer lo que el resto hace. Ayúdanos a vivir estas paradojas, sobre todo en casa, donde resulta mucho más difícil. Gracias por lo que estás haciendo en nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.